Lección número 7 para el 19 de mayo del 2018. Mateo 24 y 25. Versículo de memoria. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. En Mateo 24 y 25 Jesús revela importantes verdades sobre el fin de los tiempos y sobre cómo prepararse. En un sentido, estos capítulos contienen lo que Cristo enseñó sobre los acontecimientos finales. Al mismo tiempo, al contemplar el futuro más inmediato, Él ve la destrucción inminente de Jerusalén, una tragedia de proporciones catastróficas para su pueblo. Jesús dio señales que anticiparían el fin, porque Él ya vio que esto sucedería. Él tiene el ojo profético. No es que Él iba a producir las cosas que estaba anunciando, sino que las vio y nos las anticipó, para que cuando llegara el tiempo y la apostasía llegue hasta el colmo en la tierra, y los que creemos en Él podamos conocer estas profecías, estemos preparados para la maldad que habrá llegado hasta su colmo, a fin de que no perdamos la fe. Cuando los malos hombres, unidos con los demonios, finalmente decidan poner fin al mundo, Cristo vendrá para libertar a los suyos. Él dijo que la época final estaría marcada por el engaño. Esta advertencia que nos dio en San Mateo capítulo 24, versículo 4, llega hasta nuestros días solemnemente para advertirnos acerca de los peligros de los últimos días y qué tendremos que hacer para poderlos enfrentar. Aquellos que estudien esta porción de la profecía estarán preparados para los acontecimientos finales y serán librados de los peligros de los últimos días. Pero si ahora nosotros dormimos negligentemente, podríamos perder el mundo eterno. El mundo entraría en guerras en los últimos días bajo engaño. Primero declarando que todo esto sería por la paz, cuando en realidad no habría paz, nos dice Ezequiel 13:10. Jesucristo advirtió sobre este terrible engaño de decir paz cuando no hay paz. El mundo entero entonces entraría en conflictos. Habrían enfermedades, hambres y terremotos por diferentes lugares. Y todo esto que Jesucristo mencionó sería en nombre de buscar la paz, la supuesta paz, cuando todo en realidad sería un engaño. Se haría creer que la democracia reinaría cuando sería en realidad la dictadura la que culminaría con la llegada del anticristo. Cuando el anticristo finalmente suba al poder, el papado, el protestantismo y el espiritismo unidos, entonces estos querrán gobernar el mundo a su antojo. Y de esta manera, ellos se comportarán como un poder dictador mundial. Así es como la humanidad entera será esclavizada. Estos poderes provocarán guerras, enfermedades, hambres y terremotos con la finalidad de poder enriquecerse. Con esto, por esta razón, desatarán tremendas guerras hasta que la guerra mundial tenga que desarrollarse entre todas las naciones, ya que estas son un negocio redondo para estos hombres que se han convertido en agentes de Satanás. Las enfermedades para disminuir la población, a fin de que unos pocos se adueñen del mundo. Las hambres con el mismo propósito y las destrucciones producidas por las armas climáticas harán que estos hombres busquen ser los verdaderos dueños de la tierra. Y los desastres serán provocados por su tecnología y sacarán al máximo el provecho de la humanidad, extrayéndoles todo su dinero primero y luego asesinándolos. Sin duda que Satanás estaría detrás de todo esto, porque Cristo dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. San Mateo capítulo 24 versículo 4 y 5. De manera que cuando el pueblo de Dios viese todas estas cosas, no estaría ya desesperado ni asustado, ya que ellos sabrían que Jesús había dicho: levantad vuestras cabezas cuando veáis estas cosas, porque vuestra redención está cerca. San Lucas 21, 28. Es decir, en otras palabras, ya voy para libertarlos. Voy a sacarlos a todos ustedes de en medio de esa maldad de la hipocresía que estará destruyendo al mundo. Por esa razón es que los hijos de Dios saben que cuando se ven todas estas cosas, Cristo les está diciendo:
yo soy, no temáis. Pero los impíos y los que aman la iniquidad y el mundo vivirán aterrorizados al ver que las señales de los tiempos se están cumpliendo. Por esa razón es que odiarán las profecías y no querrán que se les predique, porque ellos tenían planes para divertirse, para hacerse amantes del mundo y poder disfrutar de los placeres que éstos le están ofreciendo. Y por esa razón no querrán que aquellos que les traen las profecías se las anuncien, cerrarán sus ojos para poder ver la realidad. Y por eso es que en medio de los desastres sufrirán tremendo terror, porque entonces renegarán al ver el cumplimiento de lo que Cristo dijo serían las señales del fin, debido a que entonces verán truncadas y tronchadas todas sus expectativas para este mundo. Pero los que aman a Jesús escucharán rápido estas predicciones y se darán cuenta de la verdad, y para ellos serán buenas noticias, dulces y saludables para su salvación, y estarán llenas de alegría. Para el fiel, para el que busca hacer la voluntad de Dios, para la oveja que representa al seguidor de Cristo, las buenas noticias de la palabra del Señor profética que anuncian su venida son las noticias más alegres que jamás haya escuchado en su vida. Y esto nos lleva al día domingo 13 de mayo, una confirmación poderosa de la profecía. A Jesús se le hicieron dos preguntas, y las respondió unidas para poder hacer aceptable el mensaje delante de sus discípulos. ¿De qué se trataban estas preguntas? Mientras Jesús iba caminando con sus discípulos, nos dice el relato bíblico, los discípulos le dijeron: Maestro, ¿qué templo? ¿Qué construcciones? Y Jesucristo les dijo: ¿veis todo esto que está aquí construido? Os digo que de todo esto no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Por estas palabras, los discípulos ahora se le acercaron en el monte de los Olivos y le hicieron la pregunta suprema de nuestro tema. Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿qué cosas? La destrucción del templo hasta que no quede piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces hubieron dos preguntas. La primera sobre la destrucción del templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Y la segunda pregunta fue: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que entonces aquí Cristo respondió las dos preguntas. La caída de Jerusalén sucedió en el año 70 después de Cristo, y no quedó piedra sobre piedra del templo de Jerusalén tal como lo indicó Jesús. Y fue predicado entonces el Evangelio a todo el mundo, como nos lo cuenta en Colosenses 1:23 el apóstol Pablo. Y todas las señales que se dieron para la caída de Jerusalén otra vez se repetirán para el fin del mundo. Los falsos cristos y los falsos profetas aparecieron, y las guerras, enfermedades y desastres se dieron por diversos lugares, y las señales astronómicas no se dejaron esperar. Así también sucederá ahora para la segunda venida de Cristo. Así que deberemos de estar atentos a las señales que están por cumplirse. Esto es lo que se nos enseña a través de las Escrituras. La primera señal que Cristo declaró sería que en los últimos días habrían engaños. Para Jesús fue crucial hablar acerca del engaño para este tiempo, puesto que el engaño incluiría todo lo que la Biblia dice que es engaño. Tal engaño sería proclamado por los falsos cristos y los falsos profetas de los últimos días. La Biblia dice qué cosa es el engaño. Primero nos dice en Ezequiel 13:10 que es decir paz cuando no hay paz. Engaño también es la predicación que Satanás le dio a Eva, 2 de Corintios 11:2, cuando le dijo que ella podía ser una diosa si aprendía a mezclar el bien y el mal. La creencia de mezclar el bien y el mal se llama también panteísmo y es conocida como Yin Yang, que enseña a no obedecer la ley para salvarse, sino más bien que enseña que el ser humano ya tiene el bien y el mal dentro y que todo lo que tiene que hacer es desarrollarlo para que pueda llegar a ser un ser divino que todo lo puede. La famosa autoestima. La autoestima dentro de la religión hace muchos años que se ha introducido por medio de las religiones falsas, en las cuales se enseña que nosotros no necesitamos de tener que seguir las enseñanzas de Cristo para poder salvarnos. Basta con creer que Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, es todo lo que tenía que hacer, y ahora a un lado con Él. Porque ahora, para poder ser personas correctas, eso lo hago yo con mis imaginaciones. Esta es la enseñanza del panteísmo, Jeremías capítulo 9, versículo 13 y 14, en la cual se enseña al hombre a seguir sus sentimientos e imaginaciones y no los mandamientos de la ley de Dios para salvarse.
Así el anticristo hace creer que no hay que obedecer ya la ley. Por eso en 1 de Juan capítulo 2 versículo 3 y 4, el apóstol Juan escribió claramente acerca de cuál es la condición del anticristo. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, dice el apóstol Juan. Y luego en el versículo 20 continúa diciendo, ¿quién es el mentiroso? Es decir, aquel que no tiene la verdad en él. Y responde el mismo apóstol Juan, este es el anticristo. Así que entonces, el poder del anticristo haría una predicación falsa del engaño de decir que no había que obedecer la ley, que ya todo estaba hecho. Por otro lado, la Biblia sigue diciendo que el engaño también es hacerle creer al mundo milagros falsos, Apocalipsis 13, 13 y 14, en nombre de Jesucristo. No obstante, Cristo había dicho en San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. Y él les declarará, nunca os conocí, hacedores de maldad, porque la característica no era hacer todo este tipo de cosas, sino el guardar los mandamientos de Dios, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sin duda entonces, otro de los engaños que se utilizarían sería el tener que hacer milagros en el mundo. Todo esto involucraba lo que Jesucristo estaba diciendo, el engaño. En 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 10, la Biblia también nos dice que el Papa será el engañador de la tierra. El hijo de perdición, el hombre de pecado, le llama así el apóstol Pablo en esta carta, y dice que con el poder de su engaño traerá la operación del error, porque viene con todo el engaño de la iniquidad para los que perecen. Así entonces el engaño es el mensaje del Papa que dice amor y paz. Su falso amor y su falsa paz que está llevando al mundo entero y que las demás iglesias protestantes le están siguiendo, y aún dentro del pueblo del Señor hay infiltrados que se están metiendo para poder hablar de mensajes falsos que dicen que el amor es un sentimiento y que la paz ya está hecha y que ya no hay nada que hacer. Es increíble. Y ahora se están uniendo con ese mensaje a todo el mundo perdido. A esto se refirió Jesús cuando habló del engaño. Más aún, Jesucristo todavía profundizó en el engaño. Dicho engaño sería que al mundo entero se le haría creer que las guerras y todos los desastres, las enfermedades y todo, pronto nos llevaría a la paz mundial, cuando todo sería una mentira, pues estas enfermedades, estas guerras, estas hambres y estos desastres estarían siendo producidos por mano humana. Sabemos que las naciones hace muchos años han producido enfermedades, desde 1918, cuando Estados Unidos produjo la famosa gripe como una pandemia. Para 1940 al 60 produjo las enfermedades venéreas en Guatemala. Para 1960 y 50 soltó el agente naranja en Vietnam produciendo los cánceres en abundancia. Y así también todas las últimas enfermedades son producidas por las armas biológicas y químicas, el ébola, el Nipah, el SIDA, el ANTAC, el Anthrax y muchas otras enfermedades, hasta las últimas que están apareciendo y que ya están poniendo en emergencia hasta nuestro país. Esto es increíble, pero todas estas son armas climáticas, armas químicas y armas biológicas con el propósito de poder reducir la población del mundo. Tales mensajes serían proclamados por los engañadores en el mundo entero de decir que ya venía un tiempo de paz, empezando desde el sistema del poder romano papal hasta las demás iglesias. Todos comenzarían a caer. De tal manera que hasta pastores y laicos, hasta en nuestro propio pueblo, se levantarían para oponerse a la predicación de las profecías y a la obediencia de la ley de Dios, demostrando así que están en oposición a la verdad para este tiempo. Y todos estos pertenecerían a la línea del anticristo, metidos dentro del pueblo del Señor y fuera del pueblo del Señor para engañar a todos los fieles y, es posible, a los mismos escogidos. Unos declararían de entre estos opositores, para poder confundir a la gente, que las profecías asustan y que no hay que predicarlas y que obedecer la ley para salvarse es mero legalismo. A esto se les reconoce rápido porque se oponen a estas dos cosas, a la ley y al testimonio. Por eso es que en Isaías 8:20 dijo claramente el profeta Isaías: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si tu hermano querido haces caso a esos que están predicando estas falsedades,
declarando que las profecías no tienen que ser predicadas porque asustan a la gente y que obedecer la ley es legalismo, entonces tú estarás siguiendo la voz del anticristo. Isaías 39 al 11 dice que los rebeldes son los que dicen a los profetas no nos profeticen, y aquellos que enseñan a obedecer la ley que no la enseñen a obedecer. Así, de esa manera, el anticristo enceguece en esta época para que no se vea la realidad de parte del pueblo del Señor. El anticristo habla aparentemente de amor, va diciendo amor, 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 pero olvida lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 13:10, que el amor es el cumplimiento de la ley, y que el que tiene los mandamientos de Jesús y los guarda, ese es el que le ama, San Juan 14:21. Entonces, es como así podremos darnos cuenta de los falsos profetas. Hoy, desde los gurúes que se dicen abiertamente ser el Cristo, como el caso de Maitreya, Sai Baba, Yuri Tais, el Cristo de Brasil, Vissarion, el Cristo de Siberia, Diego de España, etc., todos estos dicen que traen la paz para el mundo y el amor. Sin embargo, su paz que ellos traen es una falsa paz, porque no se cumple. Cuando dicen paz no hay paz, pero estos hacen creer eso al mundo, y su prédica de amor es toda una falsedad, porque ellos se basan en los sentimientos y no en la ley de Dios. Desechan la ley y le llaman fanatismo, legalismo e imposible de obedecer. Hasta pastores y sacerdotes de las diferentes denominaciones han caído en este engaño y se han convertido en falsos profetas de estos gurúes, diciendo que hacen marchas por la paz, y hasta enseñan que no hay que obedecer la ley para salvarse. Todos estos que ahora se están uniendo para hacer sus marchas de paz, declarando que la ley de Dios es mero legalismo, todos estos son anticristos. No hay que unirse para nada con ellos porque son falsos cristos y falsos profetas. Cuanto más nos alejemos de ellos, tanto más seguros estaremos en los tiernos brazos de Jesucristo. Jesús es todo para nosotros ahora, porque queremos obedecer su santa ley, no por otra cosa. ¡Qué lindo que es esto, que Cristo haya dado su vida en la cruz del Calvario para que podamos obedecer su ley de amor y ser semejantes a Él en amor! Maravillosa lección de amor. Y esto nos lleva al día lunes 14 de mayo. Resistir hasta el fin. San Mateo capítulo 24, versículo 9, Jesucristo nos advirtió que precisamente cuando se estén cumpliendo las señales del fin, es decir, cuando estemos viendo las guerras y los rumores de guerras que en este momento ya están aconteciendo, cuando veamos las hambres, las pestilencias que en este momento, como hemos visto, ya se están dando, y los terremotos y desastres por el mundo entero, en esos días también se levantaría el anticristo, porque estaremos explicando ante el mundo cómo y por qué se están cumpliendo estas señales. Eso no le gustará al anticristo y levantará una persecución encarnizada contra el pueblo del Señor. Así nos dice Mateo 24, 9 hasta el 11. Dijo nuestro Señor Jesucristo en relación a estas cosas lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos entonces se levantarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Así es la advertencia de Jesucristo. Él profetizó que cuando se dieran las señales del fin, guerras, enfermedades, hambres y terremotos, sería el comienzo del fin. Y cuando los hijos de Dios desenmascaren todos estos engaños, declarando que todo esto está siendo producido por el anticristo y sus seguidores, por las naciones, por los poderes políticos y religiosos, entonces estos opositores se levantarán en una persecución encarnizada contra el pueblo del Señor, porque habrá sacado a luz la liberación, y porque el mundo, al enterarse de que esto es así, buscarán auxilio rápido en Jesucristo al saber que no pueden defenderse de estos poderes corrompidos y que solamente buscan la destrucción de la humanidad. Como no se podrá enfrentarlos por su tecnología poderosa que tendrán, el Rey del Cielo destrozará a todos estos impíos, dejando al pueblo del Señor santo, feliz y alegre. Así es como entonces se dará esta última persecución de parte del poder papal, del protestantismo apóstata y los corruptos de la tierra, que son los mundanos y los falsos cristos, que harán creer que los hijos de Dios son los culpables de los males, acusándolos de ser herejes, disidentes, divisionistas, enemigos del orden y de la religión. Bajo estos pretextos los tacharán
de que son una secta de rebeldes y entonces serán aborrecidos de todas las gentes, pero amados por Jesús. Eso es lo lindo del pueblo del Señor y por eso soportará hasta el fin. Será un tiempo en que los propios hermanos de la iglesia, la cizaña que hayan rechazado las profecías y la ley, se convertirán en los enemigos más acérrimos de los fieles, y aún los padres se levantarán contra los hijos y los hijos contra los padres, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así lo declaró Jesucristo. San Mateo capítulo 10, versículo 16 hasta el 22. San Mateo capítulo 10, versículo 34 al 37. San Mateo capítulo 24, versículo 9 hasta el 11. Y aún más siguió diciendo Cristo, San Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Se promete a los que perseveren hasta el fin que serán salvos. Para perseverar hasta el fin será necesario depender por completo de la palabra de Dios. Así lo dice Jesucristo en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar a todo el mundo. Así se nos promete que el conocimiento de la palabra del Señor es lo único que nos protegerá. Porque el conocimiento verdadero de la palabra del Señor produce la práctica de lo que pide esta palabra para nuestra protección. Y es que practicar todo este conocimiento que nos dará la Biblia de las señales del fin, de las profecías del fin, de los acontecimientos venideros, nos hará entender que si los cumplimos con todo lo que si cumplimos con todas las advertencias de Dios, de los mandamientos del Señor, estaremos protegidos por la obediencia a esos mandamientos. Es decir, en cada obediencia estará nuestra protección. En cada mandamiento estará nuestra protección. Solo los fieles entenderán esto, porque los infieles dirán, no, eso es legalismo, ya no hay nada que hacer por el caso de los tales, a menos que se arrepientan ellos y decidan obedecer los mandamientos de Dios. El mismo hecho de saber qué cosa es lo que viene a través de las profecías y cómo se tiene que enfrentar de acuerdo con las advertencias que se nos da, a eso ya se le llama la obediencia, porque todo eso que haremos para poder enfrentar la crisis que viene será la obediencia a los mandamientos de Dios. Qué bonito cómo Dios todo lo ha enlazado, ¿no? La obediencia no está aislada jamás del conocimiento. Hay algunos que dicen, el conocimiento no te va a salvar sino la obediencia. Discúlpame, hermano, pero el conocimiento y la obediencia están atados. No hay conocimiento sin obediencia y no hay obediencia sin conocimiento. El apóstol Pablo es claro cuando dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Por qué? Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Romanos 10:16. De manera que todo aquel que cree en el Evangelio lo manifestará por la obediencia. Aquel que no cree en el Evangelio, es decir, que no lo estudia, no conoce, no hay conocimiento en él, será imposible que pueda obedecer el Evangelio. Para poder obedecer y creer hay que oír y estudiar el Evangelio, porque dice luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Por tanto, las profecías son claves entonces. Los que las conozcan lograrán obedecer. Así se cumplirá. El pueblo sin profecía se desenfrena, más bienaventurado el que guarda la ley. Así se cumplirá. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese es el pueblo del Señor. Y luego todavía dice el mismo Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Fíjense la condición, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, la obedeciste y ahora por eso eres protegido. Es que en la obediencia está la protección. Y esto nos lleva al día martes 15 de mayo, la abominación desoladora. Jesús dijo en San Mateo 24:15, pero por tanto, cuando viereis en el lugar santo la abominación desoladora de que fue dicha por el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está sobre la azotea no descienda a tomar nada de su casa. Jesús, cuando hace alusión a la abominación desoladora, la relaciona con las persecuciones en contra del pueblo de Dios y hace mención al profeta Daniel, citando el capítulo 8, en la que se ve al cuerno pequeño de Roma pagana y papal, que al principio solo era un pequeño cuerno y que fue creciendo hasta convertirse en un gran poder en tiempos del papado. Hablando acerca de este poder, Jesucristo declaró que éste traería la abominación desoladora.
Nos dice así el profeta: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, Daniel capítulo 8 versículo 11, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Refiriéndose al poder de Roma como el cuerno pequeño, dice que este poder se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesucristo. Y entonces, al engrandecerse contra Cristo, pronto fue quitado por él el continuo sacrificio, la continua mediación, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando se quitó por completo al santuario, se lo destrozó, allí donde se realizaba continuamente los sacrificios y holocaustos. Y a causa de la prevaricación, sigue diciendo el versículo 12, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Es decir, después de que mata al príncipe de la vida, que es Jesús, se dice que Roma quitó el continuo sacrificio al destruir el santuario. Ya vimos que eso sucedió en el año 70. Y luego dice que esta misma prevaricación que continúa hizo que también fuese entregado el pueblo de Dios en sus manos, y la mediación de Cristo fue quitada por Constantino el Grande, cuando echó por tierra la verdad, que es la ley de Dios, tal como lo dice Salmos 119, 142, y también la palabra de Dios, que es la verdad, según San Juan 17, 17. Todo esto fue quitado por el papado. Desde el año 321, cuando Constantino cambió la ley de Dios el sábado por el domingo, y desde el 538 después de Cristo, cuando el papado hizo la guerra a la Biblia y pisoteó la verdad y prosperó durante las persecuciones y la Inquisición, hasta 1798 después de Cristo. Todo este periodo fue marcado por persecuciones e Inquisición contra los cristianos, acusándolos de ser herejes por leer la Biblia y demostrar solo lo que estaba escrito. Imagínense este nombre que se les puso a los cristianos de herejes. ¿Quién le puso? La herejía. De manera que la abominación desoladora, según la Biblia, se extendería hasta el tiempo de las persecuciones papales. Cristo fue claro. La abominación desoladora entonces comienza cuando se quita el continuo sacrificio, se destroza el santuario en el año 70 y sigue hasta el tiempo de las persecuciones papales. Así es como Cristo entonces declaró terminantemente cómo se desarrollaría este periodo. Por eso, cuando el ángel preguntó en Daniel 8:13, entonces oía un santo que hablaba a otro de los santos y preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo va a durar la visión del continuo sacrificio y la abominación desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Aquí estaba preguntando ahora el ángel cuánto tiempo iba a durar, desde el tiempo en que fuese destruido el santuario de Jerusalén, se quitara el continuo sacrificio, se aplicara la abominación desoladora y se entregara el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y la respuesta en el versículo 14 es: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Las 2300 tardes y mañanas o años en simbología profética, Ezequiel 4:6, llegaron hasta 1844, cuando el santuario sería purificado. Después de terminadas las persecuciones en 1798 después de Cristo por parte del papado, Jesús declaró que entonces sería purificado el santuario. Ahora, refiriéndose Jesús a todo este periodo de abominación desoladora, dijo en el libro de San Lucas capítulo 21 versículo 20: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí en estos textos, en este capítulo de San Lucas, Jesucristo va a volver a explicar todo el tiempo de la abominación. Al haber entendido lo anterior, ahora vamos a ver cuánto tiempo Jesús le dio a la abominación desoladora. Atentos, por favor. Dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Esto se cumplió para el año 70 después de Cristo, tal como lo dijo Daniel en el capítulo 8, versículo 11 al 13. Mas hay de las que estén encintas en aquellos días, y de las que críen, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
esta parte es importante. ¿Por qué? Porque Jesús relacionó las persecuciones contra Jerusalén de la abominación desoladora y el tiempo cuando los gentiles hollarían la santa ciudad. Vale decir, desde el año 70 después de Cristo hasta el cumplimiento de los gentiles. ¿Y cuándo es ese cumplimiento de los gentiles? En el libro de Apocalipsis el Señor presenta claramente en el capítulo 11, versículo 2, que el tiempo de los gentiles sería por 42 meses en contra del templo de Dios, del santuario. 42 meses son 1260 días en profecía, que equivalen a 1260 años de las persecuciones papales. Durante todo ese tiempo nos dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, que sería entregado a los gentiles el santuario, y Jesús declaró que ese tiempo sería el tiempo de la abominación desoladora, y esto se cumplió hasta 1798, cuando el papado estuvo persiguiendo y asesinando a los hijos de Dios. Así que entonces la abominación desoladora tiene todo ese periodo, desde el 70 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo. ¡Qué lindo aprender las profecías! ¿Cómo puede ser posible que haya gente que no le agrade? En tiempos de Jesús había la idea también de que todo lo escrito por Flavio Josefo en relación a la abominación desoladora, y que él decía que Antíoco IV la cumplió cuando entró en el santuario, muchos se han agarrado de esto para decir que allí se cumplió la abominación desoladora y que no es cuestión de que recién se va a cumplir como los adventistas la predican. Pero sin embargo, Jesucristo fue claro. Él en San Mateo 24:15 pone la abominación desoladora para el futuro, para después de su llegada, entonces no puede ser del tiempo de Antíoco. Por otro lado, como para que no confundan este asunto, les reclamó. Dice en San Marcos capítulo 13, verso 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, entiendas eso, puesta donde no debe estar porque la habían puesto para el tiempo de Flavio Josefo, y Jesús dijo, no está mal puesta, pues no debe estar en ese tiempo la abominación. El que le entienda, todavía dijo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Así que entonces Jesucristo descartó la idea que fue presentada por Flavio Josefo y por muchos de su tiempo, y que ahora los católicos y los protestantes también apoyan, cuando eso es un error. Necesitan más luz. Por eso tenemos que llevarles nosotros la luz a ellos, para que no se confundan, porque por esas confusiones es que no aceptan el evangelio salvador del adventismo. Porque no hay otro evangelio que salve. Y nunca encontrarán la luz a menos que reciban solo del pueblo del Señor. Solo los entendidos entenderán. Aún dentro de nuestro pueblo adventista del séptimo día, los impíos no entenderán estas cosas. Les va a parecer aburridas, les va a parecer cansadoras, y hasta van a decir, me confundo. En lugar de decir eso, deben doblar sus rodillas, deben correr y buscar al Señor, humillarse, ser más humildes y decir, por favor, que vengan esos predicadores que están anunciando la profecía, que nos enseñen y humildemente recibir. Cuando se hayan cumplido los prevaricadores, nos dice también la profecía que llegará el tiempo en que el reinado de la abominación desoladora tendría que acabar. Vamos a ver esto. Y al fin del reinado de estos, cuando los prevaricadores lleguen al colmo, es decir, los de la abominación desoladora, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, pero no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, es decir paz, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Cuando se haya cumplido la parte de las prevaricaciones o abominación desoladora, que llegaría hasta 1798 después de Cristo, según Daniel 12:11, entonces dice, después de ese tiempo, se levantaría un rey altivo de rostro y entendido en duras, que haría prosperar el engaño en su mano, y con ese invento del engaño de la paz destruiría a muchos, pero se enfrentaría con Jesús y no tendría quien le ayude. Sin duda este rey altivo de rostro que se levantaría para los últimos días se enfrentará con Cristo. Entonces estamos hablando del anticristo, del poder que se enfrentará para la venida de Jesús con Jesús mismo. Tal rey altivo de rostro sería el Papa. Este Papa sin duda llevaría la paz al mundo,
Cuando este poder lograra que el mundo cayese en este engaño de decir paz, y ahora ya lo estamos viendo al Papa recorriéndose por el mundo diciendo paz, y ya todos están cayendo en el engaño, lo que quiere decir que ya estamos ahí en ese cumplimiento. Y cuando ya este haya llevado su falso mensaje acuariano, panteísta de supuesta paz, entonces llegará el tiempo en que este hombre se demostrará ser el mismo Satanás en forma humana, el anticristo. Los gurúes que se dicen ser el Cristo llevan este mensaje acuariano, y el Papa también lleva el mismo mensaje, así que toditos son el anticristo. Son el espíritu del anticristo que Jesús advirtió que aparecería para el fin del mundo. Estos están llevando ahora su mensaje, y por eso se nos dice que este poder del anticristo sería contrarrestado por los fieles hijos de Dios. Felices los que lleguen a 1335 días, dice la profecía de Daniel capítulo 12, versículo 11 hasta el 13. ¿Por qué? Porque en esos días, al cumplimiento de los 1335 para 1843, aparecería el pueblo de Dios que contrarrestaría a todos estos falsos profetas, y los que se unan con ese pueblo para poder predicar las profecías de Daniel y el Apocalipsis serán los vencedores. Dentro de ese pueblo también habrá cizaña, así que no te juntes con la cizaña. La cizaña siempre es más. Júntate con los poquitos que están estudiando las profecías en la iglesia. No te unas con los que apostatan de la fe, rechazando las profecías. Así te digan lo que te digan, hazte el sordo, ciego y mudo, porque ha llegado la hora en que las 10 vírgenes se tienen que separar. Y esto nos lleva al día miércoles, las 10 vírgenes, Mateo 25. ¿Qué encontramos entonces en esta parte? En la parábola se ve que Jesús relaciona esta con Mateo 24, porque sigue hablando del hombre prudente y del insensato, San Mateo capítulo 24, versículo 45 hasta el 51, en el cual se presenta al hombre prudente y al insensato. En esta parábola se muestra la experiencia de los que vivirán al final del tiempo. 10 vírgenes es el pueblo de Dios, según 2 de Corintios 11, 1 y 2, que salieron a esperar la venida de Jesús, que es el esposo, según Efesios 5, 23. Pero este se demoró desde el tiempo en que se le esperaba, vale decir en el atardecer de la historia para 1844. Sin embargo, aparece a la medianoche, es decir, cuando estén diciendo paz y seguridad en el mundo, según 1 de Tesalonicenses 5, 2 y 3. En esos días se oye el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mientras está dando el clamor de paz mundial en el mundo, que empezó desde 1990, cuando los Estados Unidos decide que hará realidad el deseo de la ONU para una paz mundial y un nuevo orden mundial, declarado esto por George Bush, diciendo que ahora empezaría un orden de paz mundial entre todas las naciones, y que en ese tiempo, curiosamente, también se da un motivo para despertar al pueblo del Señor para el final del mundo, puesto que Dios está detrás de todo esto. Sucede que cae la antigua Unión Soviética en 1989 y 90. Y al caer la Unión Soviética solamente quedan los Estados Unidos y el Vaticano como dos poderes para gobernar el mundo. Estados Unidos se convierte en la potencia mundial y el Vaticano comienza sus movimientos para poder dar realce nuevamente al poder católico, pero ambos poderes comienzan a trabajar juntos, buscan las alianzas, y en 1994 se firma el documento ECU, Evangélicos y Católicos Unidos para el Tercer Milenio. Y así es como se cumple desde 1990 que el tercer ángel se convierte en una profecía cumplida, puesto que los adventistas veníamos predicando desde 1844 que el tercer ángel decía que el catolicismo y el protestantismo de Norteamérica se unirían. Dicho y hecho, para esa fecha se cumple el propósito divino. Y entonces el pueblo adventista despierta al ver que el tercer ángel se ha cumplido y que solo quedan estos dos poderes y que se ha hecho una realidad nuestra predicación. Y entonces desde ese momento denuncian al mundo que estos dos poderes se están preparando para establecer una ley dominical que en estos días ya está a punto de ser impuesta, porque todo nos dice que se nos viene ya. Desde entonces se viene despertando al pueblo de Dios y se viene con el mensaje a todas las iglesias adventistas en primer lugar, porque primero son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí primero se tienen que predicar las profecías. Los opositores en ese tiempo, es decir, las vírgenes insensatas, se van a encargar de decir que no hay que predicar eso al pueblo del Señor, que hay que ir a predicar al mundo, que qué hacemos predicando adentro. Pero tú no les hagas caso, porque estos ya están entregados al mal.
Algunos de estos despertarán y se salvarán, pero la gran mayoría no lo hará porque tiene intereses económicos, se han corrompido. Y solo los fieles entenderán este mensaje y despertarán y llenarán sus lámparas con el aceite adicional. ¿Para qué? Para que puedan soportar durante el tiempo del enfrentamiento con estas potencias satánicas. Así es como se cumple entonces la palabra del Señor hasta aquí, en la parábola de las 10 vírgenes. No olvidemos que esta parábola también es una profecía. Cristo dijo que el hombre prudente es el que da el alimento a tiempo al pueblo del Señor, San Mateo 24:45, y este representa a las vírgenes prudentes, los que están predicando la profecía a tiempo. Y por otro lado también está el siervo insensato, que dice: mi Señor se tarda en venir, y se pone a comer y a beber con los mundanos. Es un hipócrita, carta cabal. Dice que cree en la venida de Cristo, pero que todavía se tarda, San Mateo 24:48 al 51. De manera que los que no estudien las profecías dentro de nuestras iglesias ahora y solo se contentan con la verdad que oyen desde el púlpito y que un día les predicaron, y rechazan a todos aquellos que traen la profecía del mensaje de los 3 ángeles para este tiempo, estos rechazarán la verdad y dirán que el Señor tarda en venir. Cuando se esté diciendo que el esposo ya llega a salir a recibirle, estas vírgenes insensatas terminan por oponerse y hacer la guerra dentro del pueblo del Señor. Mientras tanto, ahora, si tu hermano escuchas este mensaje, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Cuando todos estos quieran reaccionar al haber rechazado las profecías, aquellos que se han vuelto opositores, despertarán tarde ante la predicación que los salvaría, y la poca luz que tenían por haber solamente recibido desde el púlpito el conocimiento no les servirá para nada. Hay que ver lo que la lección nos dice. Poca luz todavía tenían estas vírgenes insensatas, porque no querían estudiar las profecías, porque decían que les daba miedo. Imagínense. Y porque para remate del asunto todavía decían: no hay que predicar eso. Así nos han dicho que no oigamos fanatismos. Entonces se les apaga la luz. Y así se cumple también lo que dice la siguiente parábola en relación a esto. Nos dice la lección: ¿cómo podemos mirarnos a nosotros mismos y asegurarnos de que no estamos cometiendo los mismos errores que estas personas? Hablando de las insensatas, si nos vemos en este rol, ¿de qué forma podemos cambiar? Y esto nos lleva al día jueves. ¿De qué modo usar los talentos? La parábola de los talentos está en relación directa con la parábola de las 10 vírgenes, ya que en esta se ven a las vírgenes insensatas que tenían poco aceite, tal como nos dice la lección. Tenían poco aceite en realidad, y en lugar de usarlo sabiamente esperaron salvarse con la ayuda de las otras que tenían su luz. Pero lo poco que tenían se les consumió por no haber hecho más provisión cuando pudieron hacerlo. No se dedicaron a buscar más luz, y al no buscar más luz tuvieron poco, un solo talento. Y a ese talento todavía lo escondieron, no quisieron recibir más. Al que tiene más se le dará más, pero al que tiene poco aún lo que tiene se le quitará, y se les apagaron las lámparas. Así también, en esta parábola que se da un talento a uno de los hombres, no produjo nada. Contrario a eso, se le opuso a Dios y terminó diciendo que Dios era demasiado duro y severo y que recoge donde no ha sembrado, y que es un Dios prácticamente malvado porque le da las profecías y a él no le gustan porque le parecen duras. Es increíble. Este es el caso de las vírgenes insensatas. Por tanto, estas vírgenes que tenían poco aceite, que representan al que tenía un solo talento, finalmente se quedan sin nada. No hicieron nada por la causa de Dios, y esto se nota claramente. Aquellos que rechazan la profecía y no quieren llenar más sus lámparas con ese aceite de la profecía, porque es la profecía el aceite que va a hacer arder las lámparas. Así lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y en el versículo 19 al 21. Dice la Escritura: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. De manera que entonces son las profecías las que van a hacer arder y van a dar luz para las lámparas. Pero estas vírgenes insensatas rechazaron la profecía, y al rechazar la profecía ahora ya no tienen con qué soportar en la hora de la prueba. No hay más luz para ellas y se les apagan sus lámparas. Y todavía para remate, no dan ni un centavo para apoyar esta obra, porque yo no tengo por qué apoyar a esos fanáticos extremistas.
Yo no tengo por qué ayudar a esos que están llevando la profecía. Yo no tengo por qué apoyar con mis talentos en nada, no voy a dar ni siquiera lo que soy. Así lo poco que tenían lo pierden porque no lo utilizan en nada. Así es como al que tiene más se le dará más y al que tiene menos se le quitará aún lo que tiene. Porque dijeron que Dios era muy exigente y muy severo, pero Dios les dice, bueno, si yo era exigente y severo, aunque sea por eso debiste obedecer. En lugar de decir no se puede cumplir, en lugar de decir mis sentimientos están primero, antes de obedecer, primero que tengo que sentir, ahora será demasiado tarde. Y finalmente, la lección nos lleva al día viernes para estudiar y meditar. Nos dice la lección finalmente, el hombre que recibió un solo talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. El que había recibido el don más pequeño fue el que dejó su talento sin mejorar. Así son los que menos conocen, son los que menos quieren hacer. Y termina diciendo la lección en la pregunta 2. ¿Qué hay en la obediencia que Dios nos pide que fortalece nuestra fe? Es decir, ¿por qué la fe sin las obras correspondientes está muerta? Teniendo en cuenta el tipo de pruebas que les espera a quienes guardan los mandamientos de Dios, ¿por qué es tan importante que nos preparemos ahora para lo que vendrá cuando menos lo esperemos? Sin duda, la lección ha sido maravillosa en esta semana. Que Dios nos ayude, querido hermano, para que podamos vivir de acuerdo con los preceptos divinos. Amén.